Volvemos con más noticias aquí en CB24. Gracias por acompañarnos. El encuentro entre España y los nativos americanos marcó todo un hito hace 524 años, cuando Cristóbal Colón llegó a territorio americano y se encontró con los pobladores de nuestro continente. Y para conocer la importancia del encuentro de dos mundos totalmente diferentes, conversamos a esta hora con el historiador y docente universitario Alejandro Ugalde, a quien tenemos en este momento en nuestro estudio. Señor Ugalde, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación y por este medio poder saludar a todos los hermanos centroamericanos. Gracias, nuevamente bienvenido. Gracias. ¿Hay algo que celebrar realmente? Esa es una muy buena pregunta. En las escuelas y colegios centroamericanos se habla de esta fecha como una celebración, como una efeméride, pero realmente a partir especialmente de la celebración del 500 aniversario de 1992, cuando recibe Rigoberta Menchú Tum el Premio Nobel de la Paz, se comienza a despertar un sentimiento de que realmente no hay nada que celebrar. El contacto entre los pueblos americanos y los pueblos europeos, porque recordemos que no solamente fueron los españoles, costó alrededor de 40 millones de vidas de indígenas americanos, por el proceso de conquista, por el proceso de colonización, por la explotación, por las enfermedades que trajeron a América. Entonces, a pesar de que es un momento histórico muy duro, tenemos que reconocer que somos producto de ese contacto entre dos pueblos. Entonces, es una fecha que no se debe celebrar, sino es una fecha que se debe recordar, que lo que ocurrió en ese momento da como resultado lo que somos hoy, particularmente los americanos y nosotros los centroamericanos. Hablemos ahora de cómo se celebra en la región. ¿Ha podido usted quizá observar algún tipo de caída en el fervor o la forma con la que se celebraba años anteriores en comparación con este momento? Sí. Yo eliminaría la palabra celebrar, ¿verdad? Hablaría de recordar, claro. Conmemorar la fecha, recordarla, pero realmente no celebrar, recordarla como una efeméride importante en el proceso de evolución del pueblo americano y mucho también del pueblo europeo, porque igual nos trajeron ellos a nosotros elementos culturales que se llevaron elementos culturales de América para Europa. Particularmente, como le decía, a partir de la celebración del 500 aniversario ha habido una toma de conciencia sobre cómo recordar esta fecha. En el caso, por ejemplo, de Guatemala y El Salvador, ya no se habla de la fiesta de la raza, sino que se habla de la hispanidad, del aporte de los hispanos. ¿Qué somos hoy los hispanos en el continente americano? O sea, todos aquellos que hablamos el idioma español, ¿verdad? Un día que se celebra en España, inclusive. Correcto, en España se celebra como un día de fiesta nacional, también como un día religioso, porque es la Virgen del Pilar también. Entonces tienen una doble celebración. En los Estados Unidos se celebra como el Día de Cristóbal Colón. En el caso de Honduras se sigue recordando como el Día de la Raza. En el caso de Nicaragua lo celebra como el Día de la Resistencia Indígena. Hacen un importante recuento a la lucha de los pueblos indígenas por mantener su identidad. Y en el caso de Costa Rica, sobre todo por un esfuerzo que hizo la Universidad de Costa Rica a partir de 1994, se cambia el nombre a Día de las Culturas. Pero realmente Centroamérica sigue recordando esta fecha, cada país dentro de sus propias identidades y dentro de sus propias necesidades de recordar la fecha, pero sí ya el tema casi que de raza no se habla, porque realmente cuando hablamos de raza es una imprecisión científica, porque raza solamente hay una, que es la raza humana. Exacto. Lo que tenemos son grupos étnicos, cada grupo étnico, entonces realmente es un día de encuentro de culturas, donde a partir de 1492 comenzaron a llegar al continente americano españoles, ingleses, portugueses, franceses. Bueno, los españoles van a llegar más o menos del sur de México hasta Brasil, casi todo el continente americano. Los ingleses y los franceses van a ocupar la parte norte, lo que es la parte norte de los Estados Unidos y la parte sur de Francia, y los portugueses posteriormente a lo que sería Brasil, que con una bula papal de Alejandro VI se les va a entregar el territorio de Brasil a los portugueses. Nos descubrieron. Bueno, hay un debate que existe y que se agudiza con la conmemoración del 12 de octubre. ¿Realmente hubo un descubrimiento? Me encontré un meme en internet muy interesante que dice que realmente los aborígenes americanos descubrieron a Colón en 1492 que andaba perdido en el océano.
Entonces, realmente fueron los indígenas, sí, fueron los indígenas. Claro. Colón realmente no tenía muy claro a dónde iba. Él sí, el proyecto colombino era muy claro, él tenía claramente la distancia establecida. Lo que pasa es la tecnología de la época no le permitía hacer un viaje, pero entonces un poco mintiendo a las autoridades españolas se logra que le autoricen las carabelas y el nao para el viaje, pero al llegar a América, Colón va a descubrir ese mundo cultural desarrollado, inclusive va a quedar muy impresionado con el desarrollo tecnológico, de infraestructura, a nivel de cosmovisión de los pueblos americanos. De igual manera, los primeros americanos que van a ser llevados por los europeos al viejo continente también van a descubrir ese continente y su evolución histórica diferente. Digamos que a partir del uso de la pólvora, del uso de las armas de fuego, del uso del caballo, que va a ser muy importante, el proceso de conquista van a poder más fácilmente los europeos someter a los pueblos americanos. Aunque eran minoría los europeos, van a lograr someterlos con una relativa facilidad. Entonces, hoy debemos a los europeos el idioma. Hoy en la parte norte se habla el francés y se habla el inglés. A partir del sur de los Estados Unidos se habla el español con todas sus variedades. Y el portugués particularmente con sus variedades en lo que sería hoy Brasil. La religión cristiana, con sus diferentes modalidades, hoy impera en el continente americano, aunque hay un gran respeto. Basta con visitar, por ejemplo, México y Guatemala. Exacto. En Guatemala, algunos pueblos donde uno ve un sincretismo y el respeto a los espacios para la práctica de la religión cristiana, y ahí mismo la práctica de la religión de los pueblos mayas, en el caso guatemalteco. Bueno, señor Ugalde, lamentablemente tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la oportunidad y nuevamente saludar a toda Centroamérica. Despedimos al profesor en Historia Alejandro Ugalde. Con él platicábamos sobre la conmemoración del Encuentro de las Culturas que justamente se realiza este 12 de octubre. Vamos a una nueva pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya casi venimos con más.